Ya. Buenos días, vamos a dar inicio con nuestra sesión de aprendizaje. Guadalupe, ¿me escucha? Guadalupe, ¿me escucha? Guadalupe, ¿me escucha? ¿Me escucha Guadalupe? Guadalupe. Ya, entonces vamos a empezar. Vamos a empezar. El tema de hoy día corresponde en lenguaje a Lima en el siglo XVI. Bien, entonces la lectura del texto para el lenguaje es el siguiente. Está en un llano junto a un río caudaloso. Entonces, ahí empieza la descripción del escenario donde está la capital, Lima. La tierra es muy abundante de pan y de todo género de frutas y ganados. Está la ciudad poblada de suerte que todas las calles van a dar a la plaza a cordel, y por cualquiera se parece al campo de dos partes. Es muy apacible Es muy apacible vivienda por causa de su templanza, que en todo el año no hay frío ni calor que dé pesadumbre. Los 4 meses del estío de España hace en ella alguna más diferencia de frío que en otro tiempo. Estos 4 meses cae en ella hasta el mediodía un rocío menudo, como hay nieblas de Valladolid, salvo que no es dañino para la salud. Para los que tienen enfermedad de la cabeza, la lavan con este rocío. ¿Bien? Desde muy bien toda fruta de Castilla, dese muy bien toda fruta de Castilla, especialmente naranjas, sidras, limones, toronjas, dulces y agrios, higos y granadas. También hay gran abundancia de verduras y legumbres, y gran aparejo para criarlas, porque en cada casa hay una acequia de agua sacada del río, que podría hacer moler a un molino. Tendrá ahora 500 casas, aunque ocupa mucho mayor sitio que una ciudad de España que tenga 1500, así por ser las calles tan anchas y la plaza, como porque cada ocupa un solar de 80 pies de delantera y el doble de largo. Los edificios no se pueden hacer de más de un suelo, porque no hay madera en la tierra que puedan aferrarse a los 3 años y hace la carcoma. Pese a esto, las casas son muy suntuosas, de gran autoridad. Y pese a esto, las casas son muy suntuosas, de gran autoridad y con muchos aposentos, las cuales se edifican haciendo las paredes de los cuartos de adobes, con 5 pies de ancho, y en medio lo hinchan de tierra todo lo necesario para subir el aposento, hasta que las ventanas que salen a la calle, Buenos días, profesor. buenos días, ventanas que salen a la calle queden bien altas del suelo. Las escaleras están descubiertas en los patios y van a dar a unas terrazas que sirven de corredor o antecuarto para entrar desde allí a los aposentos. Las techumbres se hacen y cubren con unos tirantes toscos, y encima de ellos se pone un cielo de una esfera pintada como los de Almería, que cubren también los mismos tirantes, o de unos lienzos pintados, y encima de todos se hacen ramadas, y así quedan los aposentos muy altos y frescos y defendidos del sol, porque del agua no hay necesidad de defenderlos,
pues como está dicho, nunca llueve. Bien, este texto descriptivo ha sido escrito de Zárate Agustín. Curiosa descripción de Lima. Recuperó y adaptado. Entonces, para lo cual vamos a tener unos segundos para ver diferentes imágenes de la Lima del siglo XVI. Del siglo XVI. Bien, unos segundos. Entonces, el texto que estamos viendo corresponde a la Lima del siglo XVI, ¿no? De 1535, 40, 45. Lima del siglo XVI corresponde pues hasta el año 1600, ¿bien? 1600. Aquí tenemos una imagen, ¿bien? Lima del siglo, ¿cómo eran las casas? Las calles, ¿bien? Otra imagen. ¿Pueden visualizar las imágenes? ¿Sí? Sí, profesor. Ya, entonces acá está un croquis en una maqueta de Lima del siglo XVI. Está el río Rímac, un puente, ¿no? Otra imagen del siglo de la Lima del siglo XVI. ¿Cómo era la vestimenta y la túnica o la vestimenta de las damas? Mira cómo algunas mujeres podían llevar el cántaro de agua en su cabeza, especialmente de procedencia aborigen, un sacerdote, dos damas conversando, ¿bien? La cúpula de cúpula de 1, 2, 3 y 4 torres de iglesia, las paredes, ¿bien? Un croquis de la Lima de esa época, y esta fotografía ya por lo menos ya esto pertenece al siglo XVIII, ¿no? Pero acá está la Capilla de San Francisco, la Catedral de Lima, esto corresponde más o menos al siglo XVIII, ya XIX. Veamos otras imágenes. Limas del siglo. A ver, acá tenemos la historia de Lima. Entonces acá tenemos la imagen de una Lima de la época del siglo XVII y XVIII. Pero retomemos algunas imágenes más propias del siglo XVI. Bien, entonces ahí tenemos esa imagen como el río Rímac, un puente complementario con algunos palos, ¿no? Era bastante precario, esas imágenes propias, ¿bien? Entonces, podemos visualizar estas y otras en este entorno. Entonces, por ejemplo, en esta imagen, en cada calle pasaba una acequia. Entonces, las acequias eran, y esas acequias estaban conectadas a las casas, ¿ya? Y por esas acequias tenían conductos de agua ellos. Y por esas mismas acequias también se retiraba el desecho de sus baños. Entonces, en el siglo XVI, Lima tenía dos ríos, el río Rímac y el río Guaitique. El río Guaitique mayormente servía para pasar por las calles de Lima. ¿Y dónde terminaba el río Guaitique? El río Guaitique terminaba en Chorrillos, en Lima Chorrillos, ¿bien? Hoy en día el río Guaitique ya es historia, ya no existe el río Guaitique. Entonces, frente a esto, lo que podemos visualizar es, pues, ¿Por qué, profe? ¿Qué le pasa al río? ¿qué sucedió con el río Guaitique? Con el correr del tiempo, las aguas fueron succionadas por la corteza terrestre, fueron secándose. Se convirtió más en un río subterráneo de filtración. ¿Y dónde filtraba más? En Chorrillos. La palabra Chorrillos, ¿de dónde viene? De la palabra chorro. La palabra chorro, en Chorrillos brotaban esas aguas del río Guaitique. De ahí viene el nombre de Chorrillos, el distrito de Chorrillos. Entonces ahí Ah, ya. terminaba.
Entonces, con el tiempo ese río Guaitique desapareció. Hoy en día solamente tenemos el río Rímac. Es igual. En Francia, la capital París tenía otro río, aparte del Danubio. Ese río también desapareció. Con el tiempo se fue secando, fue succionado por la corteza terrestre y desapareció. Entonces, así en muchos lugares del planeta habían varios ríos que pasaban, pero con el tiempo se secaron. Bien, entonces el río Guaitique desapareció. Entonces, este río Guaitique servía como acequia por las calles de Lima, pasaban y estaban conectadas también a cada casa. Pues el baño de ese entonces, pues no era como los baños servicios de los desechos del baño, iban por esas acequias. Miren, en esta imagen podemos visualizar, por ejemplo, cómo las personas, acá al medio está la acequia. Esas acequias estaban conectadas a cada casa. Entonces ahí no había pavimentos, solo había maderas, barro, claro que habían piedras, pero también tenían su solar, sus jardines. Esto, por ejemplo, acá donde está señalando el cursor, es el solar para poder solearse, ¿no? Entonces, en cada casa, no todas las casas tenían. Entonces, desde luego, no habían automóviles, eran carretas jaladas por caballos, no caminantes, etcétera. Era algo irregular. Bien, entonces, acá tenemos la visualización también. A ver, unos segundos voy a salir para presentar otras imágenes. Unos segundos, a ver, ya. A ver aquí. Entonces, hablando un poco de historia, ¿no? Cuando Francisco Pizarro llega a la capital Lima, no había capital, no se llamaba Lima, era un asentamiento ocupado por Taulichusco, era el primo hermano de Manco Inca, no de Manco Cápac, de Manco Inca. Gobernaba Lima, este asentamiento, donde está el Palacio de Gobierno, ahí tenía su palacio Taurichusco. Era el gobernante inca en aquel entonces que dependía del Inca Manco Inca, quien se encontraba en el Cusco. Entonces era su primo hermano que gobernaba acá en Lima, Taurichusco, un inca gobernante. Ahí en su palacio empezaron a construir Francisco Pizarro lo que es actual la catedral, o perdón, el Palacio de Gobierno, que por acá podemos visualizar. Bueno, ya, ya voy a encontrar en unos segundos eso. Entonces, mire, ¿cómo puede haber las casas en aquel entonces? Las casas como eran, el patio, bueno, lleno de tierra, ¿no? Y algunas calles están empedradas, desde luego, pero no se tenía la tecnología de ahora. Bien, entonces, ¿cómo eran las construcciones? Ahí podemos visualizar. Esta es la Lima del siglo XVI. ¿Y de qué estaban hechas las casas? Las casas estaban hechas de tierra, de adobe, o también de material de quincha. El segundo piso lo hacían con adobe y quincha. La quincha es la caña brava, la caña que viene de la selva, o también en la costa crece, cañas gruesas, con barro, paja y también ladrillo de barro, no era el ladrillo cocido de agua. Entonces, junto al Palacio de Gobierno, a la espalda, cuando yo era niño, pude visualizar una casa de 6 pisos alto, el único. Ahora ya no existe eso, ya lo han sacado, ya hay otros edificios modernos, ¿no? Pero me sorprendía cómo 6 pisos han hecho a base de adobe y quincha, pero el segundo piso, cómo lo entablaban en estas casas, a base de madera, quincha, barro, ¿ve? Hay diferentes imágenes, tenemos, bueno, esto ya no es una imagen de ese entorno, a ver, unos segundos para poder rescatar más imágenes de Lima. Bien, este es un escenario básicamente del Callao, ¿no? Esta imagen ya presentamos. Bien,
las personas transitando, los faroles, la iglesia de San Francisco en los tratados y escritos y grabados de la época. Es el lugar donde esta construcción corresponde a donde está actualmente el Palacio de Justicia. Veamos algunas de las imágenes de Lima del siglo XVI. Bien, entonces eso corresponde a algo de lo que es parte de nuestra... a esta imagen quería llegar. Mire, aquí hay algunos gallinazos. Estos gallinazos consumían la basura que botaba la gente, ¿no? Y acá está la sequía. Este es Lima del siglo XVI. Cómo eran las casas, están las personas. Los gallinazos recogiendo la basura consumiendo. Una sémila, un trabajador. Pero eso no se visualiza la imagen. Llevando un pan de repente, ¿no? Pescado. La vestimenta de la época. Bien. A ver. Vamos a ver a ver, en otra imagen, a ver. Esa imagen es otra imagen, miren. Ah, profesor, no se ven las imágenes. No se ve, ¿no? Ya, un momentito, entonces. Tenemos cebolla seca. Llévate 2 kilos de cebolla por $1.50 la cebolla. Ahora se puede visualizar. Sí, profesor. Ya, volví a esta imagen, ¿ve? Este es muy típico de esa Lima del siglo XVI. Aquí están los gallinazos, ¿ve? Y aquí pasa la sequía. Esta sequía pues servía como desagüe para todas las casas. Miren, desagüe para todas las casas. Y cada casa estaba conectado con una salida de tubo de sus desechos que botaban ellos, tanto para la lavandería y otros desechos. Y eso se conectaba a esta sequía principal en cada calle. Y eso sí iba al desagüe, no era el desagüe como hoy en día que tenemos subterráneo, no había eso, ¿no? Entonces las calles estaban empedradas en parte y en parte eran tierra. Acá está acá al fondo para la iglesia. Entonces estas casas estaban construidas a base de adobe. Y el segundo piso lo construía a base de quincha, ¿no? Para que no haya derrumbes, ¿no? Entonces, pero también en el escrito, en el documento que hemos leído, vamos a volver a leer. Veamos otras imágenes, ¿no? Acá tenemos una Lima del siglo XVI. Este ya una Lima ya pues del siglo XX es esto, ¿no? Entonces acá podemos hacer un cuadro, esa es la Lima actual de la catedral. Ya, esta es una imagen del siglo XVI. ¿Ya? Bien, este es siglo XVI auténtico, donde hacían ajusticiamiento o colgaban o le daban el castigo final a los que habían cometido alguna fechoría, alguna injusticia, alguna traición. Ahí está la presencia de soldados como de personas. Entonces, acá está el cabildo, lo que es actualmente la Municipalidad de Lima, y al frente también, y acá no se visualiza el escenario de la iglesia como el Palacio de Gobierno. Este es posiblemente a 50 años después de Pizarro, más o menos, esa imagen, ¿bien? Este escenario de Lima de aquel entonces del siglo XVI. Bueno, esto ya es escenario actual. Bien, un croquis, un mapa de esa época. Ya, entonces eso solamente como una forma de motivación. Ahora volvemos a nuestra separata. Entonces, en nuestra separata he acompañado algunas imágenes. Eso es lo que habíamos visualizado esto, ¿ve? Una imagen, acá otra imagen de la Lima del siglo XVI, cuando había una fiesta, ¿no? Una fiesta, una reunión en plena plaza de armas, creo que hay una autoridad eclesiástica, ¿no? Entonces, presencia y la vestimenta de las personas, ¿bien? Entonces, ahora sí volvemos al texto, ya creo que hemos visto en imágenes. Dice, está en un llano junto a un río caudaloso. El río caudaloso es el río Rima. La tierra es muy abundante de pan y de todo género de frutas y ganados. Está la ciudad poblada de suerte que todas las calles van a dar a la plaza a cordel. Y por cualquiera se parece el campo por dos partes.
es muy apacible vivienda por causa de su templanza, que en todo el año no hay frío ni calor que de pesadumbre. Los 4 meses del estío, ¿qué es el estío? El estío es una estación de verano muy cálido, donde no hay lluvias, es muy cálido, muy atosigante, un calor bastante fuerte, ¿no? Estío de España, hace una comparación con los lugares de España. Hace en ella alguna más diferencia de frío que en otro tiempo. Estos 4 meses cae en ella hasta el mediodía, en rocío menudo como hay nieblas de Valladolid, nuevamente hace alusión a Valladolid, salvo que no es dañino para la salud, para los que tienen enfermedad de la cabeza, la lavan con este rocío. Dese muy bien toda fruta de Castilla, ya, especialmente naranjas, sidras, limones, toronjas, dulces, agrios, higos y granadas. En el siglo XVI los españoles trajeron muchos de los frutos y plantaron en Lima y había una buena producción. ¿Bien? También hay gran abundancia de verduras y legumbres y gran aparejo para criarlas, porque en cada casa hay una acequia de aguas sacadas del río. Ahí está por lo que les decía, ¿ve? En cada casa hay una acequia de agua sacada del río. O sea, el río Guaitique daba para alimentar las calles de la acequia y los desechos, ¿no? Y la acequia estaba conectado también para las casas, el servicio de agua, porque en cada casa hay una acequia de agua sacada del río, que cada casa que podría hacer moler a un molino. Tendrá ahora 500 casas, o sea, esta descripción obedece a esa época, ¿ya? Pues está hablando de 500 casas, aunque ocupa mucho mayor sitio que una ciudad de España que tenga 1500, así por ser las calles tan anchas y la plaza como porque cada ocupa un solar de 80 pies de delantera y el doble de largo. ¿Bien? Entonces, todo este es un texto descriptivo de la Lima de aquel entonces, del siglo XVI. Los edificios no se pueden hacer de más de un suelo, porque no hay madera en la tierra que puede aferrarse y a los 3 años ya se coma la carcoma. Pese a esto, las casas son muy suntuosas, ¿no? O sea, eran muy arregladas de adornos, ¿no? Con jardines de gran autoridad, y pese a esto, las casas son muy suntuosas, de gran autoridad y con muchos aposentos, o sea, muchos espacios, los cuales se edifican haciendo las paredes de los cuartos de adobe, con 5 pies de ancho y en medio lo hinchan de tierra todo lo necesario para subir el aposento, hasta que las ventanas que salen a la calle queden bien altas del suelo. Las escaleras están descubiertas en los patios y van a dar a unas terrazas que sirven de corredor o antecuarto para entrar desde allí a los aposentos. Las techumbres se hacen y cubren con unos tirantes toscos y encima de ellos se pone un cielo de una esfera pintadas con las de Almería, que cubren también los mismos tirantes, o de unos lienzos pintados y encima de todo se hacen ramadas. Así quedan los aposentos muy altos y frescos, defendidos del sol, porque del agua no hay necesidad de defenderlos, pues, como está dicho, nunca llueve. Entonces, esa es una descripción que lo hizo un autor en esa época. Ahora, lo que le quiero decir es que la costa peruana no llueve, y desde luego que Lima está también en una zona desértica, no llueve. Lo que llueve son garúas, ¿no? De vez en cuando llueve. Y aquel autor en esa época ya lo está diciendo que nunca llueve. Mire, a diferencia de todas las capitales de Sudamérica, por ejemplo, países de Colombia, Venezuela, Ecuador, Brasil, son capitales donde llueve y hay bastante verdor y abundancia de plantas. Pero Lima no llueve, por eso es seco. Pero eso también coadyuva a que sea sucia, lleno de tierra, ¿no? Pero en esta época del siglo XVI, XVII, XVIII, era la ciudad jardín, era muy bella, desde luego. Hoy en día Lima no es así, pues, ¿no? Entonces, cuando hay lluvias, la lluvia lo lava las calles, ¿no? El polvo, algunos desechos.
Y como Lima no llueve, entonces se cubre de más suciedad. Y aquel autor en esa época ya no está diciendo que nunca llueve. Claro que se refiere a la lluvia serrana, que es fuerte, ¿no? Solamente son garúas que de vez en cuando llegan. Entonces aquí tenemos un texto básicamente descriptivo, una descripción de lo que es Lima de aquel entonces durante el siglo XVI. Bien, eh, entonces aquí vamos a desarrollar algunas preguntas. Identifique y escribe los enunciados que en el texto se relacionan con la imagen que lo acompaña. Bien, acá hay dos imágenes. A ver, un voluntario para que lea el primer texto. Ya, empezamos. Entonces, a ver, Padilla, ¿está presente? Sí, profesor. Ya, en voz alta, solamente una parte. A ver, Padilla, ahí, en voz alta. Sí, profesor. Está en un llano junto a un río caudaloso. La tierra es muy abundante de pan y de todo género de frutas y ganados. Esta la ciudad poblada de suerte que todas las calles van a dar a la plaza central y por cualquiera se parece el campo por dos partes. Gracias. Díaz está. Sí, profe. Ya, en voz alta. Es muy apacible vivienda por causa de su templanza, que en todo el año no hay frío ni calor, que de pesadumbre los 4 meses de estío de España hace en ella alguna más diferencia de frío en otro tiempo. Gracias. Estos 4 meses cae en ella hasta el mediodía un rocío menudo como hay nieblas de Valladolid, salvo que no es dañino para la salud, para los que tienen enfermedad de la cabeza la lavan con este rocío. Entonces, ahí está la descripción, pero hace una comparación con Valladolid, con un escenario de España, ¿no? En un contraste. Bien. Entonces, a ver, Camila, ¿puede leer este texto? O Adriana también. Sí, profesor. El texto resaltado. Lea. Lo leo. Sí. Es que hay mucha bulla por acá. Por eso Ya, se entonces escucha vamos mucho a cambiar ruido. a... Camila está. O al arco, lea el texto. Al arco. Ya, ¿qué profesor? Dese muy bien toda fruta de Castilla, especialmente naranjas, sidras, limones, toronjas, dulces y agrios, higos y granadas. También hay abundancia de verduras y legumbres y gran aparejo para criarlas, porque en cada casa hay una acequia de agua sacada del río que podría ser modelo a un molino. Ya, muchas gracias. Entonces, mire, el molino eran dos piedras circulares de piedra, de granito. Entonces, con la fuerza del agua por mariposa movía y molían el trigo. Entonces, eso ya lo practicaron año tras año en diferentes lugares de Europa clásica, antigua, y esa tecnología lo han traído también los españoles. Y las plantas y los frutos que había en España también lo trajeron. Entonces, como eran tierras vírgenes acá en el escenario, daban frutos muy buenos, muy buenos. Y eso el escritor Ricardo Palma, el tradicionista, los dice en sus tradiciones. Entonces, es más acá, Castilla, hace referencia nuevamente después de Valladolid, a Castilla, ¿no? Todo lo que había en Castilla crecía en Lima, ¿no? Crecía. Entonces, eso era muy importante desde ese punto de vista. Entonces, el autor compara pues Valladolid, escenario de España, inclusive de una estación de verano de 4 meses que pasan allá en España, que en comparación a Lima eran similares, y acá en el caso de las plantas. Y ahora dice, ¿no? Tendrá ahora 500 casas. O sea,
en ese entonces del siglo XVI había un promedio de 500 casas, aunque ocupa mucho mayor sitio que una ciudad de España. O sea que era más. ¿Y por qué es eso? Porque en España de esa época no estaba utilizando barro en las construcciones, utilizaban piedras, una tecnología mejor, entonces las casas eran de 2 o 3 pisos ahí en España, o quizás más. Entonces en el caso peruano era barro, y el barro, los adobes de barro o el quincha no podía aguantar tantos pisos, como hemos visto en las imágenes, ¿no? Las imágenes son a más de 2 pisos. Entonces dice ahí una comparación. Así por ser las calles tan anchas y la plaza, como porque cada ocupa un lugar de 80 pies de delantera y el doble de largo. Bien, todo es una descripción de la Lima de aquel entonces. Los edificios no se pueden hacer más de un suelo, porque no hay madera en la tierra que pueden aferrarse a los 3 años, ya que se lo come la carcoma. Pese a esto, las casas son muy suntuosas, ¿no? Con eso no quiere decir la belleza de las casas de gran autoría, y pese a esto, las casas son muy suntuosas, de gran autoridad, y con muchos aposentos, con muchas divisiones, ¿no? De gran autoría, las cuales se edifican haciendo las paredes de los cuartos. ¿Bien? Entonces, a ver, un voluntario más para que lea este texto resaltado. Bien, prosigo. De gran autoría y pese a eso, las casas son muy suntuosas. Ya se dijo eso. Las escaleras están descubiertas en los patios y van a dar a unas terrazas que sirven de corredor o antecuarto para entrar desde allí a los aposentos. Las techumbres se hacen y cubren con unos tirantes toscos, y encima de ellos se pone un cielo de una esfera pintadas como las de Almería, que cubren también los mismos tirantes de unos lienzos pintados, y encima de todo hacen ramada, y así quedan los aposentos muy altos y frescos. Bien, defendidos, y encima de todos hacen ramadas, y así quedan los aposentos muy altos y frescos y defendidos del sol, porque el agua no hay necesidad de defenderlos, pues, como está dicho, nunca llueve. Bien, respondemos la primera pregunta. Identifica y escribe en los cuadros las características, identifica y escribe los enunciados que en el texto se relacionan con la imagen que lo acompaña. O sea, las imágenes que hemos visto, la respuesta es: todas las calles van a dar a la plaza. La respuesta es: todas las calles van a dar a la plaza. Coma, tendrá ahora 500 casas. Repito, todas las calles van a dar a la plaza. Coma, tendrá ahora 500 casas. Tendrá ahora 500 casas. Punto y coma. Los edificios no se pueden hacer de más de 2. Los edificios no se pueden hacer de más de un suelo. Los edificios no se pueden hacer más de un suelo. Punto y coma. Las casas son muy suntuosas. Las casas son muy suntuosas y de gran autoridad. Las casas son muy suntuosas y de gran autoridad. Ahora para el 2. Vamos, compara y escribe los cuadros, las características de la Lima descrita en el texto y la actual. Entonces vamos a describir, ¿no? ¿Cómo es la Lima del siglo XVI? Describimos. Las casas estaban edificadas con las casas están edificadas con adobes y barro. Las casas están edificadas con adobe y barro. Lima del siglo XXI, ¿cómo es? Las casas están construidas con ladrillo, fierro y cemento. Es la diferencia. Ese tiempo no manejaban cemento. Claro que el cemento ya había para Europa, ¿no? Los romanos fueron los que descubrieron el cemento en el mundo clásico, antes de la llegada de Cristo, ¿no?
Entonces, siglo XVI, las casas estaban hechas de adobes. Siglo XXI, las casas están hechas de ladrillo, fierro y cemento. Ahora, ¿qué más? A ver. Existía acequias en todas las calles. Mejor dicho, transitaba la acequia por todas las calles. Transitaba la acequia por todas las calles. Proveniente del río, de un río nomás, proveniente de un río. Proveniente de un río. Lima del siglo XX. El servicio de agua es acantarillado. El servicio de agua es acantarillado y por tubería. El servicio de agua es acantarillado y por tubería. Ya es moderno, ¿no? Ahora, tercer punto. Todas las calles intercedían con la plaza principal. En el siglo XVI, todas las calles llegaban a la plaza principal. Todas las calles. Acá en el siglo XXI no. Las calles forman Las calles están distribuidas vertical y horizontalmente. Las calles están distribuidas vertical y horizontalmente. Vertical y horizontalmente. Sería imposible que todas lleguen al centro de Lima. No se puede, imposible. Pero en el siglo XVI Lima es pequeñísimo, era Lima. Y todas las calles llegaban a la plaza principal, ¿no? Bien, ¿qué más podemos decir del siglo XVI en cuanto a las casas, ¿no? Vamos a poner la vestimenta. La vestimenta de las personas era distinta, ¿no? Era distinta. La vestimenta de las personas era distinta. Coma, ya, punto. En el siglo XXI la vestimenta es diversa. La vestimenta es diversa. Es muy diversa la vestimenta de ellos. En el siglo XVI, las acémilas podían transitar por las calles. ¿Qué son las acémilas? Burros, caballos, mulas, ¿no? Que eran muy útiles para llevar la carga, ¿no? Hoy en día, pues, es el automóvil, el minivan o la camioneta. Pues acá anotamos siglo XXI, ¿no? Existe el parque automotor, donde transitan diferentes tipos de vehículos. Esto se llama un cuadro comparativo de doble entrada. ¿Por qué doble entrada? Ingreso vertical y horizontal. Pregunta 3. ¿Cuál es la intención del autor? ¿Cuál es el tono del texto? A ver. La intención del autor es darnos a conocer. La intención del autor es darnos a conocer cómo era Lima del siglo XVI. ¿Cómo era Lima del siglo XVI? Punto seguido. El tono del texto es bastante romántico. El tono del texto es bastante romántico. El tono del texto es bastante romántico. Punto y coma, donde existe un sentimiento de halago. Donde existe un sentimiento de halago. Cuatro, interpreta el sentido del siguiente enunciado. ¿Qué dice el enunciado? Las casas son muy suntuosas, de gran autoridad y con muchos aposentos. Ya. Explicamos esto, ¿eh? Ya. Explicamos. Las casas eran muy hermosas y bellas. Las casas eran muy hermosas y bellas. ¿No? Hermosas, muy bellas.
con portones o puertas fuertes, con portones o puertas fuertes, sostenidos por pilares de piedra, sostenidos por pilares de piedra. Solo para la puerta, pilares de piedra, y con muchos cuartos en su interior, con muchos espacios o cuartos en su interior. Eso significa esa expresión. Vamos al 5. Dice, ¿el texto leído es literario o no literario? Ya. El texto es literario. El texto es literario porque corresponde a la descripción. Porque corresponde a la descripción. Descripción de Lima con sus características. De Lima con sus características. Y contraste con algunos lugares de España. Y contraste con algunos lugares de España. Bien. Entonces ya hemos dicho, ¿por qué? Porque contrasta con algunos, ese texto es literario porque la descripción es parte de la literatura. Bien. Además, porque, punto y coma, además, utiliza palabras muy palabras muy auténticas al escenario. Auténticas al